Ok, entonces, ¿alguno pudo hacer este? ¿Uno de todos? ¿Alguna idea? No. Ninguno de aquí, los que estamos aquí, lo hicimos. Ok. ¿Quién fue que lo había hecho? Que me dijo la solución que tenía y estaba correcto. Fue. Ya les digo. Cata fue, sí. Ella lo hizo, así que por derechos de autor y todo el procedimiento, mejor lo menciono. Lo que hizo fue tomar la primera ecuación, ¿verdad? Y lo separó. Entonces aquí, como estos dos límites existen, entonces uno puede separar esto. O sea, puede ser como el proceso en la otra dirección. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a de f de x más el límite que tiende a de g de x. Eso es igual a 2. ¿Ok? Y de aquí pueden despejar cualquiera de los dos. Creo que ya había despejado f de x, lo dejó en un lado. X tiende a de f de x es igual a 2 menos ese otro. Ok. Entonces, esto es lo primero. Aquí tenemos uno y luego el otro es, vamos a ver. El otro es con este de la resta, igual lo separa. Ok. Ahí igual falta una de f de x menos el límite cuando x tiende a de g de x igual a 1. Y simplemente cambia f de x por esto. Y así obtiene g de x. Ok. Ok, entonces llega hasta este punto. Vamos a ver, espero ahí que lo hayan seguido. Y luego entonces ya encuentra g de x. Aquí nos faltaría f de x, que simplemente sustituir aquí. Ok, entonces de estos dos vamos a tener que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a 2 menos un medio. Así que eso es 3 medios. Y por último, lo que nos piden es esa multiplicación. No, definitely you don't need to return the liquid, but the bottle, just the 3 bottle, cuartos. that will be 3 okay. medios por un medio, ¿ok? Because Y as you así say, quedaba now ese, on la Earth, verdad no era tan complicadillo. Pero bueno, igual era de que a uno se le ocurriera. Una pregunta, John. Sí, Para esta multiplicación, ¿no deberían haber paréntesis cuadrados? O yo, sí, sí, yo sí, sí, sí. asumo Digamos, que el usted asume límite de esto. x cuando tiene... Ujú, correcto. okay, Digamos, let's no, see no es which como que are esté right. So cuando x tiende a f de Asumo x. eso. Sí, exacto. Aquí lo asumimos ahí. let me see. Muchas veces, bueno,
Yo soy uno de los más incómodos, o era de los más incómodos con esto, de que realmente Ok. necesitaba ese paréntesis, pero los enunciados y todo eso a veces no lo incluyen, ¿me explico? Posiblemente ellos preferirían, yo creo que si usted quiere verlo como que g de x está multiplicando este límite, entonces lo pondrían de primero o así, digamos, para que no queden dudas. Entonces ahora vamos a ir haciendo esto. Ok. Ok, excelente. No, actually, it will be sent it through. ¿Cuánto daría ese? Through the same way that you received this one A ver, on your locker. ¿quién me dice? O intenten hacerlos, porque esto no, bueno, esto es como más de calentar, por decirlo así, estos ejercicios. What I can do is Y I can, yo les voy a ir leave preguntando, a ¿ok? note here on Entonces your intenten account. ese. Ok, ¿cuánto daría ese? ¿O cuál de los tres se usa? De las tres funciones, digamos, siendo este como la primera parte, la segunda, la tercera. Yes. Yes. La Menos segunda. Ok, la segunda, simplemente, bueno, sería de calcular como esa imagen, ¿verdad? Entonces esto es 3 por menos 1 más 2. Y eso es menos 1. Ok, ahora vamos con el B. Actually, Colocar aquí el that B y setup les will muestro be esta USPS parte. because we don't know like when it is going to be. Vamos a ver. No, I can totally. No, trust me. I know what is going on, and I know it is not your fault, and I know that you are very very annoyed by this. I can completely understand what you're going through right now. Mm-hmm. Ok, la B, entonces, vamos a ver, dice que es el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de g de x. ¿Cuál de los tres necesitaríamos en ese caso? La primera. La primera, ok, sí, porque es por la izquierda, es como por el negativo, o sea, por los números menores a menos 1. Correcto, entonces sería calcular límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de x a la 2 menos 5. Y esto es simplemente sustituir, ¿verdad? Porque es un polinomio, entonces sería menos 4. John, entonces yo también puedo sustituir, aunque sean laterales. Sí, porque va a tender a ese valor. Ok. Ok, o sea, sí, es que al final nosotros vamos a ver a qué tiende y en estos casos lo que nos muestran directamente es utilizar el polinomio, en este caso. Uno sustituye, por ejemplo, este aquí y vamos a ver el siguiente, cómo nos va. Este sería el C. ¿Qué pasó ahí con el C? Ok, ahí falta el g de x. Entonces es el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de g de x. ¿Cuál utilizaríamos ahí? Voy a mostrarles. Voy a ir arrastrando esto. Ok, entonces, aquí, ¿cuál utilizamos? You're more than welcome, Paul. Thank you very much for calling Amazon and have a El great del medio. Ok,
el del medio, sí, porque sería los mayores. Está casi que, o sea, está a este lado. Y incluye, en ese caso incluye ese valor, pero bueno, nosotros simplemente estamos calculando estos límites laterales y aquí nos indican con cuál lado irnos, con cuál función. Entonces, ¿cuál criterio? Aquí 3x más 2, sustituimos, sería menos 1, correcto. Y aquí luego piden que calcule en el D, en general, o sea, sería cuando x tiende a menos 1, dg de x. Okay, y ese límite, ¿cuánto da? Aquí les planto. No existe. No existe. It doesn't exist. Ah, Hijo de yeah, polla. yeah. Mathematics class. Mathematics. No. Ok, entonces vamos a esto. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Nosotros cuando nos tuvimos que ir por el lado izquierdo, utilizamos este criterio. En este criterio, realmente, o sea, los valores sí se aproximan a el menos 4. Explico. O sea, viene esta función, luego se corta la función y se utiliza esta otra en la gráfica y después esta otra. Entonces hay como tres partes, pero por la izquierda sí se aproxima a este valor. Entonces es simplemente sustituir eso ahí. Luego en este otro nos dio, o sea, hicimos lo mismo nada más que por la derecha, entonces utilizamos este criterio cuando vamos por la derecha y nos da diferente. Por eso es que no existe en general, el no va a existir. No es que aquí vamos a ir a calcularlo utilizando como aquí está el menos 1 incluido, entonces utilizamos ese y ya, ¿no? Porque de este lado de la gráfica es totalmente distinto que a los valores que se aproximan. Entonces, más o menos esto va a seguir el mismo juego. Primero calculamos la imagen en sí. Vamos a ver cuánto sería g de 1. Six. 6. Vamos a ver. G de 1, G de 1, G de 1. Esta es la última, ¿verdad? Sería 4 más 6, correcto. Voy a escribirlo un momento. Ok, más 2 por 1. 6. Excelente. Luego la F. Límite cuando x tiende aquí es a 1 por la izquierda de g de x. Y vemos por cuál criterio cambiaríamos eso. Uy, voy a ver si nos está quemando algo, Yango. Biblioteca pública, ya te la volví a enviar. Cuando tiende a 1 por la izquierda, entonces es como antes del 1, ¿ok? Entonces sería esta que hay que usar. Entonces este es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 3x más 2. Y eso es este 5. ¿Ok? Eso es 5. Luego este otro g sería cuando tiende a 1. Ok, aquí ya lo hicimos, digamos, calculamos ese valor, luego por la izquierda, ahora por la derecha. Ahí se va cumpliendo como asumiendo. X tiende a 1 por la derecha, g de x. Y eso es
derecha. Solamente Entonces quería, 1 por la derecha asegurar sería la que no me última. fueras a enviar a- sí, 4x por al eso te cuadrado agradezco, más estaba bien, 2x. qué pena. Ok. Y entonces es 6, ¿cierto? Y luego revisamos. Bueno, aquí hay algo que es interesante. Uno de los laterales normalmente coincide vamos a ver, con el cálculo directamente, como calcular aquí la imagen y después tenemos por la izquierda, por la derecha y uno de esos dos coincide con ese. Luego aquí igual, pasó lo mismo, calculamos G1 y entonces da 6. Y este es el por la derecha coincide porque se utiliza el mismo criterio al final. Pero al final cuando nos van a preguntar cuál sería el límite, entonces cuando tiende a 1 no existe porque son diferentes los laterales. Si alguien no tiene claro eso, ahí nada más lo dice. H, para esto lo voy a seguir arrastrando por aquí. Y entonces ahora con G de 0. ¿Cuánto es G de 0? G de 0. ¿Cuánto daría eso? 2. G de 0, 2. Utilizaría el de en medio y sería 2. 3 por 0 más 2. 2, correcto. J. La J dice, ok, es 0 por la izquierda. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de g de x. Y entonces, ¿ese por cuál lo cambiamos? ¿Por cuál criterio? El primero. El primero, vamos a ver. No. Ok, ¿y se acuerdan lo del delta? Que ustedes tenían que tomar un delta muy pequeño como para estar alrededor de ese valor. Vean que si ustedes toman un delta mayor a 1, así, ustedes van a estar cubriendo este y este, o sea, van a estar como cubriendo todas estas funciones, pero la idea es que sea muy pequeño, esté alrededor del 0 para ver realmente a qué tiende. Entonces, los valores que están aquí muy cercanos al 0 están en el segundo criterio. ¿Okay? Entonces, ese sería el que habría que tomar. Aquí en el dominio va de menos 1 a 1, pero alrededor del 0, entonces estarían como esos valores también. Entonces, aquí utilizaríamos 3x más 2. Digamos, esto en parte es muy bueno porque así vamos sacando dudas. Y ahora sí, nada más lo calculamos y da 2. HIJK. Y aquí es por la derecha. De igual forma, lo que les acabo de explicar aplica para ambos casos. Entonces, como es por la derecha, tomamos otra vez el mismo criterio. 3x más 2. Ok. Y eso da 2. Y entonces, como utilizamos el mismo criterio, lo más probable es que los dos den igual, a no ser que no sea una función continua en ese intervalo. Y por último, cuando nos van a pedir este, sí existe en este caso. El que tiende a 0 de g de x. Y eso sería 2. Utilizamos, bueno, voy a dejárselos por aquí. Tiende a 0 de 3x más 2 Qué pena, yo te y dije, eso es igual a 2, ¿ok? no fue a propósito. Con tantas vueltas, Vamos a ver, uno entonces se ahí distrae, quedarían. qué pena, pero claro que sí, porque Y quieres otra. algo que podemos ver en este es que si estamos como en los extremos de una función a trozos, entonces normalmente no existen, a no ser que el valor que va a generar este en ese punto, digamos en menos 1, sea igual a este. Entonces es como si fuera trozos, pero igual se unen en su extremo. ¿Okay? Entonces ahí es donde sí existiría, porque por los dos lados tiende a lo mismo. Ahora vamos a hacer este ejercicio.
Voy a darles un buen rato para que piensen que es muy, muy buen ejercicio este. Cuando nosotros simplificamos, ok, por ejemplo, como tiende a cero, si nosotros logramos aquí simplificar esta x, entonces ese límite sí existe, ok. Si no lo logramos simplificar, entonces él da por un lado más infinito y por otro menos infinito, o así. Pueden dar los dos más infinito, menos infinito. Entonces, vamos a ver. Vamos a escribir lo que usted acaba de decir, que es lo correcto. O sea, ahí lo primero es notar que necesitamos simplificar esa x, ¿ok? Entonces, por aquí igual lo tengo. No sé si sea muy feo lo que escribo. Pero es que uno tarda mucho escribiendo y realmente ahí tenía ese análisis. Primero necesitamos eliminar el x, por decirlo así. Para eso necesitamos un x como factor en el numerador. Entonces primero racionalizamos el numerador. Esa es la forma de hacerlo, porque vean que aquí hay una x, correcto, pero está allá adentro. Y el procedimiento para, por decirlo así, sacar de la raíz esa x es racionalizando. ¿Está bien? Entonces, racionalicen eso, porfa. Y me dicen cómo les queda. Ok, voy a escribir aquí. ¿Cómo quedaría racionalizado? Quedaría esto al cuadrado, esa es la idea. Así. Ax más b, todo elevado al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Y aquí tendríamos este valor x y luego lo que nos salía de aquí, el conjugado, que es con un más. Entonces es ax más b, okay, más 2. Y eso debería dar 1 para mantener eso por ahí. Entonces, continuamos ese procedimiento. Y ahora sí, ahí nuevamente hay que analizar qué podemos hacer. O sea, lo primero está excelente. Necesitamos, hacia donde vamos es hacia esta instrucción, ¿ok? Eliminar el X. Entonces, nuevamente, cuando tengan la idea, me dicen, por favor, piensen un poco ahí qué podríamos hacer para poder simplificar. Yo no estoy grabando cualquier cosa. Sí, acaba de continuar grabando. Gracias. Tienes Ok. razón. Y yo, bueno, Diga. En realidad estoy esperando a que diga. yo intentaría, pero forzarlo, digamos. Como Esa es la idea. que, Es la pregunta al principio. no sé, como que b-4, entonces me dé 0 y que A sea 1. Excelente. Excelente. Ok, para que X sea factor, entonces B tiene que ser igual a 4, es lo que se me acaba de decir. B menos 4 es igual a 0, así que B es 4 y se nos va a la parte de las constantes y nos queda excelente, porque al final nos están diciendo, determinen los valores de A y B para que el límite exista, lo que usted dice. Pero si B podría tener otro valor, lo acabo de perder. Pero en general con esto,
uno nota que no, B no podría tener otro valor, porque entonces si B tiene otro valor, nos queda la forma B sobre X cuando queremos factorizar. Tampoco ustedes pueden decir tome B igual a X, porque nosotros lo que le estamos asignando es una constante. Entonces ya aquí sí tendríamos resuelto parte del ejercicio. Okay, y vamos a volver a ingresar a este link. Entonces voy a cortarlo para volver a empezar de una vez. Alexa, silencio. Y a X más 4 más 2. Thank you very much. Sí, ¿verdad? Como no le tienen respeto a la pobre Alexa. Ok, y ahorita ya es como el último paso, es decir, ¿cuánto vale A para que dé 1, correcto? Ya podemos sustituir. O todavía tenemos problemas para sustituir. Yeah, you're saying that you haven't received your refund yet for these taxes, but Ya podemos, ¿no? okay. Sí, ya simplificamos, ahora sí ya podemos. Ya no hay ningún problema, ya no es como 0 sobre 0 así. Entonces tenemos A. Y aquí tendríamos raíz de 4 más 2 igual a 1. Y esta parte se solucionó sola, en realidad, por ser una ecuación con una incógnita. Ya ustedes saben hacer eso. Entonces A es raíz de 4 es 2, más 2 es 4. Lo pasamos a este lado, multiplicar por el 1 y nos da 4. Okay, so Ok. we have two options Entonces, for you to receive your por lo tanto, your refund. A es igual a One of B, them que will es igual a be 4, into puede your ser. accounts and account balance, or the Ya que B Mastercard también that nos was dio que era originally 4. used for this Recuerdan, purchase. para que él da constante, se fuera. Okay. Entonces ya, espero ya estén con este ejercicio. Si no queda ninguna duda, o si queda alguna duda me dicen, pero si no, entonces que ya estén como listos para hacer ejercicios similares. Que lleven un análisis similar. Saber. Este también, está muy bien. Bye. Las dos funciones y ver qué es lo que queda en el medio. Pero cambiar el valor de X, ¿por qué valor lo cambiaría? Por 1. Ok, entonces, en otras palabras, es como calcular el límite de esas dos funciones, ¿cierto? Porque si nos traemos por acá ese teorema que vieron en clase, entonces ese teorema lo que consiste es que si estas dos funciones f y h, si calculamos un límite cuando tiende a un valor, en las dos, cuando tiende al mismo valor, si nos dan el mismo resultado, entonces la que queda en medio, el límite cuando tiende a ese mismo valor, sería ese mismo resultado, ese mismo límite. Así que si aplicamos esa lógica aquí, nosotros queremos calcular realmente el límite cuando x tiende a 1, ¿ok? De estos dos, de 2x más menos 1, y también queremos calcular este. Y la idea para que sirva ese teorema es que den lo mismo. Si no dan lo mismo, no nos está sirviendo de nada. Entonces, vamos a suponer que sean lo mismo. De momento, como este y este dan tal valor,
Entonces el de en medio de f de x daría lo mismo. Si estos dos dan lo mismo por teorema de encaje o el emparedado, así. ¿Cuánto da este límite? ¿Cuánto da el primer límite y después cuánto daría este otro? Dan 1. Correcto, esos dos límites nos darían 1. Solamente es de sustituir por esa parte de que lo que tenemos es un polinomio, ¿ok? Entonces sustituimos como este da 1 y este da 1, entonces este también daría 1. Ok, por esa razón. Vamos a ver, analicemos un poco por qué aquí nos da como esta condición de que, ¿qué creen ustedes que se refieren con eso? Que x está entre 0 y 3. X entre 0 y 3. Ese es un dato que prácticamente no, sí lo utilizamos ya que resolvimos esto, pero tal vez uno no sabe para qué le dicen esa parte y es importante, todo esto es importante entenderlo. ¿Por qué creen? Entre 0 y 3. Que bueno, ahí no se ven todos esos números, pero igual no es para eso. Parte. Vamos a ver. 3. Mejor este. Aquí sí se aprecian los números todos. Bueno, como en X de 0 a 3 sería aquí, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir esto, por si no lo saben, es que aquí sí se cumple esta condición. Esta función que no conocemos queda en medio de esas otras, en ese intervalo. Puede ser que después del 3, después del 3 puede ser que la función más grande sea esta o sea esta otra, o pueden cambiar este orden, ¿ok? Pero en este intervalo, si se cumple y ustedes quieren calcular límites, entonces, depende de que si los laterales dan lo mismo, entonces ese límite del centro sería el mismo. Entonces, yo ahorita acabo de graficar 2x menos 1 y x a la 3. Entonces el azul es x al cubo y este otro es la recta, ¿ok? Entonces de 0 a 3, si nosotros quisiéramos simular prácticamente o hacer una aproximación de eso, nosotros podríamos trazar, a ver, algo así. Aquí, por ejemplo, en esta parte, este sería f de x. En esta parte f de x,
es mayor de aquí, de este valor que está aquí hacia acá, entonces f de x es como la función más grande, ¿ok? Pero lo que nos están pidiendo es que, o lo que nos dicen es que f de x está en medio de estas dos desde 0 hasta 3. Entonces a ello ustedes tienen cuidado. De 0 a 3, correcto. Entonces, yo lo traería por aquí, ahí está en medio. Luego por esta parte, como aquí es un punto de intersección, entonces f de x tiene que estar igual, tiene que valer lo mismo, porque tienen que ver este detalle de que son menores o iguales, o sea, pueden haber puntos en común. Continuamos por acá. Y vamos a ver si con la regla. Y digamos que ahí está en medio. Parece que está en medio. Luego sigo respetando eso hasta el 3 en x. De que esta función esté en medio de las otras. Entonces esa era como la pregunta. ¿Qué significaba eso? Ya después del 3, que aquí se cumple el 3, esta puede ser así, no hay ningún problema. Puede ser esta, puede ser ahora la más pequeña. Entonces, partiendo de esto, de que de 0 hasta 3, ¿en dónde más se cumpliría ese teorema del encaje? ¿En dónde más? Solamente en el 1. Bueno, perfecto. Listo, ya se me queda bastante claro. Más o menos. Sorry, más bien ahí, Liz, que te interrumpiera. Yo de hecho te iba a mandar un mensajillo ahí por chat, Para pero mostrarles que no esas estaba. dos, las que estaban Hola, ahí. y le digo yo, con toda la vergüenza del mundo voy a contactarla a ver qué me dice. Pero muchísimas gracias, más bien. Saluditos por allá. Ay, no puede ser. Entonces es así como funciona. Muchísimas gracias. Creo que ahí por aquí la hay como información. una pequeña Sí, yo te iba a contactar por Chime, pero no te vi y digo yo. x al cubo es más grande aquí, es más pequeña aquí. O sea, eso no calza tanto con esta parte. Ven que aquí x al cubo es más pequeña que x al cuadrado. Y a nosotros nos dieron como este, bueno, sí nos dan como este orden. De que esta es más pequeña en ese intervalo y no es así. No es correcto porque aquí, por ejemplo, x al cubo es el más grande, eso sí. Pero en este pequeño intervalo no ocurre eso. Justo aquí, la que es más grande es la lineal. ¿Ok? Thank you for calling Amazon. I'm fine, thanks for asking. No sé si alguno hay como, bueno, el problema. Espero que sí, que noten que en este pequeño intervalo esa condición cambia. Lo más pequeño es x al cubo. Pero bueno, este teorema del emparado se cumplirá en alguna otra parte. Según estos dos que teníamos aquí abajo. It happens. Okay. I think that Ahí, por ejemplo, si ustedes observan, digamos, las dos tienen el mismo valor en este punto. Ahí por eso se nos daban 1, porque los dos tienden a 1. Y supuestamente esta función está en medio de ellos, como la dibujamos aquí. El otro punto donde ocurre eso es este punto. Ese punto que está ahí entre 0 y 1. Entonces aquí hay otro valor donde podríamos calcular el límite y los laterales darían lo mismo, las de las funciones que están a los lados, y entonces el de medio quedaría igual. En estos otros puntos no.
En estos puntos, por más que parezca que están muy unidos, puede ser que este dé 0.5 y este 0.49. Y entonces hay infinidad de números decimales. Entonces no podríamos afirmar algo así como que tal límite tiende a 0.495, por ejemplo. Así nosotros no podríamos hacer esas cosas. Los laterales tienen que dar lo mismo para que exista. Así es como dice el teorema, ¿ok? Entonces, en este teorema dice que estos dos son iguales a un L. Y ese, o sea, tiene que ser igual a ese L. Menos todavía aquí. En este punto, por ejemplo, aunque f de x está en medio, estos dos límites laterales no dan lo mismo. Ven, digamos, en este da 4, pero si ustedes bajan por aquí, este otro da como 2. Entonces aquí este podría pasar por cualquier parte. Podría ser así o podría subir, digamos, un poco distinto. ¿Me explico? Esas cosas son como básicas en parte de lo de límites, ¿ok? Entonces sí, hay que ir como comprendiendo todos esos detallillos. Vamos a continuar. Ya tenemos este listo. Y ahora en la parte 13, voy a mostrarles acá. Ok, aquí en la parte 13 nosotros lo que tenemos es un montón de ejercicios, ¿verdad? Aquí tienen con variables y con constantes y todo eso. Tienen todo tipo de ejercicios, que sería muy bueno hacerlo realmente, que los hagan todos, me refiero. Yo no los voy a hacer todos realmente porque esa es la idea de que ustedes los trabajen en parte individual, pero yo decidí que iba a hacer los múltiplos de 5. Ok. Entonces, prácticamente la idea es, son las 2. Y podríamos hacer entonces el 1, el 5 y podemos ver el 10. Que ya iremos calzando con ejercicios también más complicados y todo así. Entonces empezamos con el 1. Nuevamente, y la idea es darles un buen tiempo para que ustedes lo traen. Si quieren se hablan entre ustedes, se preguntan o hacen comentarios, no sé. Entonces este es el primero. Ok, aquí es todos ustedes. Si me salvan, en serio. Si no, quedaría un montón de pedazos del video. Bueno, igual casi nadie ve esto por sí. ¿Qué harían en esa parte? Muchas gracias, por cierto, otra vez. Aplicamos el teorema de tomar como la X más grande, digamos. Algo así. Ujú. Ok, ya van por esa parte. Vamos a ver. Pero eso no aplica solo cuando tiende a infinito. O también se aplica para Sí, estos. es cierto. Vamos a ver. En esto no, en esto realmente nosotros tenemos que empezar a factorizar y quitarnos el problema de encima y con el que hace que nos dé 0 en el denominador, ¿verdad? Pero sí, correcto. Sí, eso es cuando la forma indeterminada da como infinito sobre infinito, así, sí. Ahorita todavía en esta parte no. En esta parte tenemos que factorizar entonces. Así que ya por esa parte. Límite cuando x tiende a 3. ¿Y cómo quedaría el numerador factorizado? Sería 2x, ¿verdad? X Ajá. menos 3 por X más un medio. O 2. Por 2, entonces quedaría 2x más 1. Más 1, sí. Si distribuimos ese 2. Ok, eso es la calculadora, ¿verdad? Esa es la mágica calculadora. Entonces aquí es así. Realmente, siempre hay que tener esto presente, ¿verdad? Uno ya después usa mucho la calculadora, o sí, lo olvida y
que recordar que esto hay que llegar a explicar, a explicar la inspección. Así que no podemos dejar del todo esto. Esto de lado, vamos a ver, esto daría menos 6x y aquí da x, así que tenemos el de en medio, menos 5x. Y estos serían los factores, x menos 3 y 2x más 1. Por otro lado, aquí podríamos... bueno, no. Mentiras. De momento lo voy a escribir así. Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Mejor dicho. X a la 3 más 5x menos 3x a la 2 menos 15. ¿Qué podríamos hacer con eso? División sintética. División sintética, ok, correcto. ¿Y cuál sería ese número que colocamos? Si empezamos a escribir la parte de lo de la división sintética, hacemos esto. Colocamos un 1, que es el que acompaña al x al cubo. Luego menos 3. Luego un 5 y luego menos 15. Y aquí hay que colocar un número. ¿Cuál colocarían ustedes? 3. El 3. Correcto. Porque eso es algo muy importante realmente. Ya saber que lo que tienen que colocar es un 3 es porque hay un análisis detrás de eso. Por ejemplo, si aquí dice x menos 3 y el 3 es al límite que tiende y entonces ese es quien nos va a dar el problema junto con el del denominador. Entonces buscamos que este se vaya a simplificar con el del denominador. Y aquí pueden haber hasta más factores diferentes. ¿Ok? Pero a nosotros nos importa en este punto simplemente sacar un factor común que es o factorizarlo y que nos quede x menos 3 por y hay otro polinomio. Entonces ese 3 es el que nos importa en esa parte. Bajamos el 1 aquí, colocamos 1 por 3, 3, eso daría 0, luego 0 por 3, 0, colocamos el 5 por aquí y sería 15 y obtenemos aquí el 0, así que el 3 es un 0. Lo volvemos a escribir, bueno, aquí ya lo teníamos bien para esa parte, sería x menos 3 y luego bajaríamos un grado. Ok, esto sería x al cuadrado. Aquí es 0x al 0x más 5. Y ya se nos solucionó el problemilla por ahí. Ya simplificamos y en ese punto ya podríamos evaluar. Tenemos el límite cuando x tiende a 3 de 2x más 1 sobre x al cuadrado más 5. Y eso es 2 por 3 más 1 sobre 9 más 5. Ok, 7 sobre 14 y es un medio. Y entonces ese sería el resultado para este. Ok, hagamos otro. Vamos a ver, nadie quedó con dudas o alguno tiene alguna duda con alguna parte del procedimiento. Todo bien. A cachete. Perfecto. Gracias por dejar eso en el audio tan importante, en el video. Como les digo, ustedes no han visto. Bueno, yo no creo que igual sea tan necesario ver este video, no sé, por formalidad, pero y realmente yo pienso que uno puede estudiar con el PDF. Si usted en algún punto no sabe qué escribe uno, o sea, se brinca ya en serio algo así, entonces uno ve el video, pero no es necesario, no es tan necesario al final. Sí, eso te iba a decir. Sí, Que exacto. uno ve el test, si hay un procedimiento que no se entiende, no lleva el video. Sí, correcto. En este momento vamos a pausar.
Que ahora vamos a hacer, como les dije, esos ejercicios específicos, entonces seguiríamos con el 5. Aquí está, 5, el 5. This information, okay? Primero que todo, la forma. ¿Qué forma tiene eso? ¿Quién ya sacó la forma de eso? Por cierto, forma indeterminada. Ustedes le escriben como forma, ¿verdad? Siempre. Nosotros todo era forma indeterminada y sí. 0 Pero sobre eso es 0 igual. Delicious. So, 0 sobre well, 0, give me more than correcto. 2 minutes and I'll be right back, okay? It's because Okay. I'm trying to Entonces speak sustituyen to ahí la find A con W, some entonces information. Okay, thank you. les queda 2W a la 3, 2W a la 3 y menos 4W y eso da 0 y algo así pasa aquí. Entonces nos concentramos en factorizar. Nos enfocamos en eso. ¿Qué podemos hacer en el numerador? factor común Factor o común. inspección de una vez. No, factor común. Eso es no quererse, la inspección ahí. ¿No? Más bonito así, uno lo ve con un grado menos, por decirlo así, y ya podemos hacer eso. Ajá, y este. Y aquí, igual, ¿verdad? Nada más que aquí sería W cuadrado. Ok. Bueno, aquí ahora hay que primero hacer inspección en estos. ¿Podemos sacar mitad de una vez? O mejor no. En el factor común, digamos. Ah, como que queda aquí 1 sobre W. Digamos como sacar 2W de factor común. Ah, ok, con el 2. Sí, podemos hacer eso. No lo había visto en realidad. Ah, correcto, ahí ningún problema. Sí, igual simplificar un poco más esa inspección, imagino. Y así, ¿verdad? Ok, entonces... Hi, Alicia. mm, Thank you very much for your time and holding. Okay, Vamos de no, nuevo we are aquí. actually going W to try cuadrado different menos methods. 2AW So we have two options. The first one más will A be cuadrado. a UPS ¿Y esto cómo drop-off queda? or a UPS pickup. Which one? Ay, Las Dios. tutorías no alcanzan. Las tutorías no me... El pago de la tutoría no me alcanza para, para pagarlo, sí. Aunque sea. No puede ser. Vean todo lo que expliqué mientras ustedes no estaban. Ok. Bueno, sacamos ese 2 a factor común, luego hacemos inspección aquí, luego hacemos en el numerador. En realidad en el numerador es una fórmula notable. Luego otra inspección por acá. Y bueno, ya ahí los coloqué, ¿verdad? Ok. Sí. Al final falta una W. Ah, ok. Sí, falta un W. Muchas gracias. Ven. Esas son las razones por las que pierden los puntos. Qué triste.
Bueno, ahí Yo me parece que hay sí. gente esperando. Ah, ok. ¿Será? Ah, sí, aquí 2. No es que no me notificaba. Me Vienen decía bravos. que sería Mariana. Mariana es bravísima. Uno se pone a molestar a Mariana. Mariana se enoja. Daña. Ah, ella sabe que sí. Gracias, niño. ¿Ves? ¿Ves? ¿Vieron? ¿Escucharon ese tono? Ahí quedó grabado. Su- Es broma, es broma. John, quedamos que a 75 metros norte, ¿verdad? No, 75 metros este. 75 metros este es. Ok, aquí se nos va este con el problema, gracias. Y nos queda... ¿Podrían repasar un momento la inspección, por favor? Sí, al principio estábamos riéndonos de que en realidad expliqué todo esto mientras ustedes no estaban. Vamos a ver, la inspección de esta parte en realidad es un factor lineal repetido, ¿verdad? Sería W menos A. W al cuadrado, W y aquí A ya, pero necesitamos un menos en los dos. Eso para el numerador. Luego para el denominador tenemos este otro. Ok, aquí lo que hice fue colocar el 2A y luego otro A, pero como hay un menos, entonces se lo coloqué a este para que quedara AW una vez que uno hace esa multiplicación ahí, ¿verdad? Que quedaría 2AW menos AW y eso es AW. Y queda el de en medio. Entonces ahí lo coloqué. En esta parte este está repetido y luego estos otros factores y aquí el W que me dijeron que no lo había escrito. Y luego el que nos da el problema, ahí el que hace que un 0 en el denominador es ese A, este W menos A, entonces cuando lo sustituimos ahí nos da 0. Y ahora ya se simplificó. Una vez que lo simplificamos, les recuerdo, ya podemos sustituir. W más 2A por W. Y eso daría, o da más bien, Ahí no nos estamos comiendo ninguna W. Es que en la expresión de arriba había 2W por ajá, W. W a la 2. Este se simplificó con este. O sea, que es Listo, como listo. este con este. Correcto. Sí, entonces ahí solo escribí uno. Y luego aquí esto es 0, porque esta parte es 0. A menos A es 0 y entonces aquí prácticamente no importa lo que quede. Pero quedaría, voy a escribirlo esta vez, que a veces uno necesita ver esas cosillas. A, ¿verdad? A más 2A es 3A. 3A cuadrado, porque está esta otra que se va a convertir en una A. Y eso es 0. Ok. Bueno, entonces realmente estamos haciendo cosas muy parecidas en estos ejercicios, solo que aquí veníamos que todo con variables. Entonces, no sé, necesita un poco más como un poco más de esfuerzo estas dos partes de la inspección. Ya después con prácticas uno quedan igual como si tuvieran ahí constantes. Bueno, este es el 1, este es el 5, entonces hagamos otro más, hagamos el 10. Porque está abierto. Esto ya no. Ajá, el 10. Primer paso. ¿Qué hacemos? Ver la forma. La forma, correcto. Entonces lo que hacen es sustituir, colocamos un 1 aquí, sería 8 más 1, 9. Raíz de 9 es 3, 3 menos 3 es 0. Así que ya tenemos un 0 por ahí.
Y aquí es raíz de 4 es 2, menos 2, 0. Y ahora, este sí cambia un poco. Lo otro era factorizar. Ahora este ejercicio es... ¿Qué sería en este caso? Sí estoy grabando, ¿verdad? Sí, sí está grabando. Me arriesgo a decir que racionalizar. Pero puede que no. Racionalizar. Puede que sí, diría yo. Ok, aquí, bueno, si uno racionaliza y usted dice, voy a racionalizar el numerador, pues no está haciendo nada. O si escoge el denominador, pues tampoco hace nada, no se le va a simplificar nada, porque al final de hacerse una raíz aquí y aquí tiene otra, entonces no hacemos nada. Tienen que racionalizar los dos al mismo tiempo. Ok, así que trabajar los dos al mismo tiempo y al final buscar ese factor ahí, ese x menos 1. Eso es bueno, yo pienso que es bueno como ir reconociendo ciertos patrones en los ejercicios o cosas así, porque entonces ya ustedes van buscando algo. Entonces eso es como un tip ahí. Yo lo voy a escribir. Vamos a ver, es que ya tengo como la costumbre de escribir esto así. De una vez como va a quedar este. Y este es 4x menos 4. Ok, sí, ahí hacemos lo del conjugado que los colocamos aquí. El del denominador va a quedar ahí en el numerador y así. Entonces el conjugado de este, que es con un signo de más, nada más lo escribimos por aquí. 4x más 2. Y el de este, lo escribimos por aquí. 1 más 8x más 3. Estos ya no sé, ya dejan de ser, bueno, aquí cerré dos veces paréntesis. Ya dejan de ser un problema, que ellos ya no se van a hacer cero con este número, porque el problema nos lo da principalmente este de aquí. Entonces, bueno, no sé si entendieron esto bien, esta parte. Si alguien no quiere que lo puedo ver más lento, tal vez ya lleva mucho sin racionalizar, no lo sé. Ok, supongo que están bien con eso. Y vamos a continuar. Entonces, ustedes saben que lo pueden dejar así de momento. Resuelven esta parte. Esto sería 8x menos 8. Así que de una vez vamos a sacar ahí un 8 factor como x menos 1. Ahí tenemos ese x menos 1 que tanto necesitamos. Luego colocamos este por aquí. Aquí 4x menos 4 nuevamente. X menos 1. Y 1 más 8x más 3. Tomar esta práctica, hacer estas cosas, ya se me ocurrió todo. De hacer esto, pienso yo que es como más, queda hasta el ejercicio como más bonito porque queda como en menos pasos y así, más directo, no sé. A veces por ser tanto procedimiento uno se le va algún signo o algo así. Aquí nos quedan dos, aquí ya no nos, estos dos son los que se van ya, por dicha. Quedaría 4x más 2. Y aquí 1 más 8x más 3. ¿Y cuánto da eso? Ya podemos evaluar, ¿verdad? Ya eso ya lo hemos dicho muchas veces. Simplificamos y después evaluamos. Bueno, a veces pasa que sigue teniendo la forma. 0 sobre 0, ¿no? O pasa otra forma. Yo no quiero cosas así. Muy triste decirlos, pero bueno, así es. Y entonces hay que hacer otro paso distinto, no sé. ¿Cuánto daría eso? Vamos a ver. Dicen que es colocar un 1 ahí.
Así que tendríamos raíz de 4 es 2, más 2, 4, por 2, 8. 8. Y otra vez aquí sería 9. Raíz de 9 es 3. Más 3, 6. Eso es 4 tercios. Ok. Sí quedaría. 4 tercios. Listo, continuamos. Deme una señal de vida para ver si. Y ahora quedé con el miedo de que se me hayan desconectado. Todo bien, todo bien. Uf, gracias, Samara. Hacemos uno más. Sí, de los últimos. Así bien. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Para tener una base. Sí, es que ahorita yo no sé, realmente no revisé la última semana, creo, o la última clase. Mm, No sé si ahorita ya vieron lo de que si nos sale algo así como infinito menos infinito, cosas así, yo no quiero adelantar. En Realmente. realidad ya vamos por continuidad. Entonces yo creo que ya dimos todos los límites. No estoy seguro, ¿verdad? Pero Ok. yo creo que ya dimos todo, todo, todo. Todas las formas Thank you for indeterminadas. calling Amazon Customer Services and being a Prime member. This is Crystal speaking. Who am I speaking with? Vamos a ver. Hi, Tamisha. How are you? Tell me, how can I assist you today? Una exponencial. ¿Mm? ¿Qué dijo? Creo que pidió una I'm so exponencial. sorry for that. Yes. Qué conches que son, ¿eh? Sí, claro, sí. Excelente. No me están ayudando casi, que con esto me están dejando ahí a mí. Okay, so Y ahora we quieren can que go hagamos ahead and esto. set Eso me up tienen que ayudar ustedes. Will Vamos that a work? irnos a los extremos. Ok. Vamos a ver. Okay, No let me prometo nada, see. porque realmente usted sabe que In uno that prepara case, todo. Bueno, es you que will have esa que just agarraste to tiene do this exponencial y again, logaritmo. like to Logaritmo. reorder Pero the item, because the está bien, está system won't bien. allow me Creo to. que entre todos sale. Ok, exacto. Entre todos sale. Vamos a ver. The system will. Mhm. But what I was saying is that you will have to Ven, es así, reorder sí, es contentísimo. reorder Yo this sabía que no because les the iba. system will not allow me to reorder, Vamos a ver qué nos ayudamos. ¿Qué like to creen ahí? replace. Buscamos la forma. Si seguimos obedeciendo a eso, ¿cómo quedaría eso? Si hablamos directamente, No, bueno, es que es 3 por la derecha. but I will. Ujú. That's why I'm trying Ok, to set up the recount. vamos a ver si le damos esa forma. Okay. B menos 5 sobre Okay, so how would you like to get B your menos refund? 3. Into your Entonces uno Amazon pensaría en account esto balance primero or aquí. your Mastercard? Ok. Okay. So, Entonces en el numerador, como es un 3, sorry? tendría que salir con un menos. Si colocamos No, el 3 now, directamente ahí. no. Y You por won't have to do acá, that. Mhm. vamos a ver, So dice que the es money will be credited to your Amazon account balance, B okay, es which is mayor the a now 3, so. ya que es 3 por la derecha. Let me see. So is there anything else I can do for you today, Tamisha? Okay. Sí que eso es positivo. Yeah, I understand. Okay, thank you very much for calling Amazon and have a great day. ¿Qué eso implica eso? Eso implica eso. Eso es igual a eso. Y esto implica a que esta parte tiende a 0. Ajá, ya.
b menos 3 tiende a 0 por la derecha. Correcto. Right. Excellent. Excelente. Nice. Ahí sí lo dejé. 3. La otra parte de este ejercicio sería decir que tienen la forma ahí como vamos a ver, menos 5, 2, menos 2, menos 2. Ok, es que esto va a ser positivo de cualquier forma, correcto. Esto y un 0 por la derecha, así que eso es más infinito. Sí. Mayor. Ajá. Más infinito. ¿Y qué pasa si y cuando el logaritmo tiende a más infinito? ¿A qué tiende el logaritmo? Vamos a ver, el logaritmo natural es creciente o decreciente. Porque eso es como lo que estamos viendo ahí. Si estamos calculando el logaritmo natural de un valor que en realidad estamos yendo hacia más infinito, de cualquier forma que vamos, logaritmo natural es creciente por aquello. Entonces, ya que es base e y eso es mayor a 1, ¿vale? Recordando ciertas cosillas, y entonces sería creciente. Entonces, en general, esto, logaritmo natural de b menos 5. Hay que ustedes fueron los que querían hacer esto. Querer ir ahí, ejercicio por ejercicio. Este límite. Ok, más infinito, aquí está. Esa parte es más infinito. Y si tomamos ahora un cuarto, y lo le daríamos como más infinito. Ahorita no estoy usando como la notación en sí correcta, creo, sí, como para, estamos haciendo un análisis ahí. ¿Cuánto daría esto? O si podemos volver a escribirlo para no perder un poco la formalidad de esa parte. Vamos a ver, el lápiz está un poco límite cuando B, voy a escribir X. B tiende a 3 por la derecha de un cuarto a este valor que en realidad tiende todo esto a más infinito. Aquí quedó como una línea, yo no sé dónde. 5 es ahí, perdón. Tenemos que aprovecharte. No, está bien. Yo es que, bueno, ¿cómo vamos abordando esta práctica? Entonces escogí los múltiplos de 5 para llegar rápido como a esta parte y también reforzarles a los que tal vez no están tan bien así calculando cosas. Pero bueno, ustedes me hicieron ir hasta el último ejercicio. ¿Cuánto da eso? Esta es sencilla. No, es broma. ¿Cuánto daría eso? Un cuarto. Aquí entonces tenemos que recordar cuando crece o decrece o las asíntotas, todo eso hay que recordarlo. Un cuarto, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? Voy a graficar un cuarto a la X. Decreciente. Decreciente. Y ahí hay una asíntota. Yo dibujo decreciente. Si lo dibujo, habría una asíntota. ¿Y qué es? ¿Horizontal o vertical? X y Y. Horizontal, ¿no? Ajá, ¿y cuánto vale? No remember. No, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? 0. 0. Correcto. 0. Entonces más o menos tenemos esto, un cuarto a la X.
Y si el X está tendiendo a infinito, si X tiende a infinito, ¿qué pasa ahí? Si X tiende a más infinito, ¿ok? Más infinito. Vamos a ver que se pueda ver todo al mismo tiempo. Si nos vamos en las X a más infinito, en Y, ¿a qué se aproxima? ¿O a qué tiende ese límite? Porque aquí prácticamente ya con todo lo que hemos analizado, vamos a ver, esta parte tiende a más infinito. Ah, ok, mira, aquí no escribí aquí no venía el límite. Ajá, aquí, bueno, eso sí está bien. Este tiende a más infinito. Luego, el límite cuando b tiende a 3 por la derecha del logaritmo natural de eso, de b menos 5, ok, aquí, b menos 3. Este otro logaritmo natural, si nos estamos yendo en el contenido, o sea, en el argumento de este logaritmo natural, nos vamos hacia más infinito, los valores, por decirlo así, de x, y esto lo tomamos como f de x igual al logaritmo natural de x, nosotros estamos diciendo que esta parte que tiende a infinito es el argumento. O sea, vamos aumentando demasiado el valor. Pues aquí no tiende a nada, aquí simplemente crece, esto sigue creciendo. Así que este logaritmo nos da más infinito. Pero una vez que venimos aquí y que ya sabemos que esto es como un cuarto, y este x, si lo relacionan con esto, que está tendiendo a infinito, si ustedes tienden el x a infinito, ¿cuál es su resultado? ¿Cuál sería ahí el gran valor? Ya para terminar. El profe nos había hecho una fichita con eso. Pero bueno, no lo tengo apuntado. Yo diría que eso tiende a 0. Excelente. La ficha prohibida en esta tutoría. Y es que es analizar realmente, o sea, no, ¿cómo les digo? Bueno, usted que me dijo, ¿quién fue el que me dijo que tendía a 0? Yo, Highlander. Highlander, ok, Highlander, sí, correcto. O sea, usted, me imagino que lo dice porque si usted ve que si el valor en X empieza a aumentar, en Y se aproxima a 0. Por ahí anda, o tiene la ficha a mano. No, nada más me puse a analizar que ¿Ves? como ahí la exponencial, la base es menor que 1, de Ujú, como es un valor muy grande, ujú. va a ser muy, muy, muy pequeño. Exacto, es como 1 dividido entre 4 elevado a números gigantescos, por decirlo así, y si usted continúa dividiendo ese 1, entonces, más bien, si lo divide entre números muy grandes, tiende a 0, porque es como, no sé, como repartir un queque entre infinitas personas, le toca 0 a cada uno, pero también con la gráfica, ¿ok? La gráfica se va aproximando a 0, entonces esto da 0. Pero aquí yo no les estoy haciendo